¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Gracias Buenas por noches. venir. Gracias por invitarme. Y bueno, dígame, ¿cómo la ve a la Una presidenta? reflexión sobre... La presi. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Y no tanto desde el 27 de octubre como en los últimos días. En efecto, la presidenta volvió. Yo diría que una reflexión sobre su presentación pública, que es sobre la cual se ha hecho tanto, se ha hablado tanto, el video, el home movie que filmó Florencia Kirchner, porque Sí, es un home movie, ¿no? Sí, pero no se filmó como un videíto de casero, ¿eh? No, Tenía pero ahora dos son cámaras mucho mejores. profesionales, Ahora está son muy bien hecho. ahora Y vienen Florencia mejores. estudió para eso, ¿eh? Y claro, en Nueva York, o sea que... y además los home movies vienen mucho mejor ahora. Bueno, ese home movie yo creo que vale la pena reflexionarlo. Todo líder populista tiene que conectar con un punto de la cultura, de la cultura popular o de la cultura media, tiene que conectar con un punto. Cristina había conectado con muchos puntos en sus apariciones más flamígeras del 2011, 2012, uno evocaba figuras del peronismo histórico, la reconstrucción de una figura de Eva que la acompañaba, por otra parte, en el edificio de Obras Públicas, en casi todos los videos de Presidencia de la República. Ahí ella conectaba con una tradición, uno digamos, de peronismo de tribuna. Que es una tradición que agarra una parte de las capas medias y agarra a los sectores populares. En sus visitas al interior uno podría decir que conectaba con otras tradiciones, en esos diálogos populistas que muchas veces evocaban el conservadurismo popular, cuando le hablaba a Salustiana, cuando le hablaba a los obreros de tal fábrica, etc. Lo llamativo de esto es que conecta con el cine argentino de la década del 40. Es decir, es una... La diva del teléfono blanco. Más que una diva, es una señora de su casa de la década del 40, que presenta un living perfectamente convencional, ella perfectamente convencional dentro de ese living, diciendo un discurso perfectamente convencional. O sea, ha conectado con algo que no había conectado hasta ese momento. A veces por sus palabras ella podía conectar con una tradición más antigua del peronismo. A veces conectaba con una tradición más intelectual que parecía serle más propia. Y ahora nos retrotrajo al cine argentino de la década del 40 y sus diversas remakes en el cine argentino que siguió a la década del 40. Pero uno puede pensarlo en blanco y negro ese video, y es efectivamente una señora de su casa que le cuenta a los nietos, antes se lo hubiera contado por carta, ahora se los cuenta en un home movie, le cuenta a los nietos que le va muy bien, que recibe muchos regalos, que ya está completamente repuesta, que no se tienen que preocupar más, pero que agradece las oraciones y que tiene un perrito adorable. ¿Y eso está mal? Eso está fantástico. Yo estaba por mandarle a mi gata de regalo. Es fantástico, digo, me parece que es designar con qué conecta. Ella está conectando acá con el piso de las culturas populares y medias de la Argentina, con el piso. Uno podría decir, un político podría conectar con el techo de esas culturas. Un político podría tratar de armar un discurso que armara a su vez un escenario político. Ella desarmó ese escenario para armar un escenario íntimo. ¿Cuánto puede interesar? Muchísimo, porque la gente se interesa por lo íntimo. Claro. ¿Cuánto me interesa a mí personalmente? Nada. Ahora, ¿qué habría o qué razón habría en ese cambio que usted describió muy bien? ¿Qué objetivo, qué fin podría perseguirse detrás de ese giro de aquella conexión que tenía con esta en la cual aparece ahora luego de la operación? Bueno, ahí se pueden hacer interpretaciones de orden psicológico, en las cuales yo no voy a entrar, que tienen que ver con salud, etcétera, en las cuales yo no voy a entrar. Y después se pueden hacer interpretaciones que tienen que ver con todo ese abanico de opciones que da el populismo. El populismo da un abanico de opciones. Eva Perón, cuando llegó al poder, digamos, como la encarnación del estado de bienestar al lado de Perón, dejó de lado su pasado como actriz y usó todos los elementos que ella había tenido en su pasado como actriz para constituirse en mujer pública, en mujer política. Es decir, no retrocedió al pasado, a su propio pasado, pero que esa era una posibilidad abierta en el abanico del populismo. Cristina, efectivamente, en este video lo que hace es ir a la televisión, a lo que se llama la televisión, sí, pero que
casi yo diría que evoca, por eso mencioné el cine argentino de la década del 40, evoca la familiaridad sin problemas. Es una familiaridad sin problemas de costumbre, sin problemas morales, donde todo el mundo se lleva bien, donde siempre hay buena onda. Elige eso en el abanico. El populismo tiene siempre todo ese abanico. Uno va a juzgar a los políticos por lo que elijan en ese abanico. Porque lo que elijan en ese abanico es lo que quieren transmitir a sus seguidores y al pueblo, finalmente, a todo el pueblo argentino, donde Cristina es presidente. Y el segundo capítulo, la presidenta en la Casa de Gobierno anoche, ¿no? Con un acto muy austero y muy rapidito y muy formal en la Jura de los Ministros y después explayándose delante de sus militantes. Bueno, tan austero como el silencio casi insultante que usó en su home movie para no anunciar ninguna medida. Por eso se parece a una película argentina de la década del 40, porque no dijo, bueno, y ahora estoy en condiciones de volver a hacerme cargo de todas las responsabilidades y por lo tanto ustedes verán que en el curso de las próximas horas va a haber cambios muy importantes que van a consolidar lo que hemos ganado y que van a, etcétera. Tan austero como que silenció eso en su home movie y fue a la Casa de Gobierno para hacer ese acto que es obviamente un acto presidencial acompañado con el segundo, que es uno de los actos característicos de los últimos 2 o 3 años de Cristina. Es decir, ponerse en medio de una masa que va a estar seguramente deleitada por haber tenido, como ustedes decían en la introducción al programa, por haber tenido un contacto directo. Es decir, el contacto directo en una era como la nuestra, en la cual todo contacto es mediatizado, el contacto directo es el momento mágico de la vida de una persona. Ya sea en un festival de rock, ya sea en San Pedro vivando al Papa, ya sea en la Casa de Gobierno mirando como Cristina aparece en un balcón. El contacto directo es el momento mágico de una vida. Queda grabado, como ustedes decían, queda grabado en una vida. Ahora, ¿usted le encuentra, tomando en cuenta lo que pasó desde las PASO hacia aquí y la escala del 27 de octubre, o más que la escala, la estación final del 27 de octubre, ¿le encuentra todo esto como un encadenamiento? Yo encuentro que el azar jugó a favor de cómo el gobierno podía procesar la derrota. El azar jugó a favor de eso. El azar es que Cristina estuviera enferma la noche del 27. Correcto. Y sobre Scioli cayera, Scioli convertido en una especie de representante de algo que no sabía muy bien si quería representar y que le convenía muy poco para su futuro. Y desplazado por Vudú, un personaje que en efecto no puede recibir transferencia de carisma de nadie, digamos. O sea que el azar le ahorró a Cristina esa aparición. Luego, un timing de la Corte Suprema de Justicia fue el martes el conocimiento del fallo sobre la ley de medios que barrió a Massa, barrió a UNEN, barrió a Macri, barrió a todo el mundo de la tapa de los diarios. Esas dos cosas fueron azares, déjenme llamarlos azares a todos, digamos, esas dos cosas fueron, si ustedes quieren, coyunturas de tiempo, coyunturas temporales que la favorecieron enormemente. Le sacaron, poner la cara en la derrota, que Cristina tiene muy mala cara para la derrota, siempre no tiene la especie de continencia trágica que tuvo Kirchner en el 2009, en 2009, le sacaron la cara de la derrota y le sacaron, por otra parte, a los derrotados y a los vencedores de la tapa de los diarios. Todo el desfile que transcurre abajo de eso es verdaderamente, quizás no valga la pena detenerse, pero que el candidato de Provincia de Buenos Aires, elegido por Cristina, hoy esté en Miami, casi no vale la pena detenerse porque uno no podría decir sino banalidades. En principio, la primera es algo muy conocida, que tiene una puntería para elegir gente increíble, que esperó la presidenta. Tiene una puntería para elegir empezó gente. por Vudú y siguió. Y siguió con una persona que se va a Miami antes del mes de las elecciones del 27 de octubre. Pero bueno, de todas maneras ella no tuvo que poner la cara ahí, era la persona sufriente, la invisible sufriente, y ahora es la visible feliz. Fin de capítulo. Cristina. El capítulo gobierno, porque está Cristina y está el gobierno. Y uno tiene la impresión de que Cristina nunca por casualidad y sí muy deliberadamente se está escindiendo del gobierno. Ella habla de
el futuro, el relato, el proyecto, el modelo, y el gobierno que se ocupe de las asperezas del día a día, a partir de ahora, que tiene gente con fama de capacidad de gestión. Sí, una vez Sebrelli le dio el nombre a esos deseos de deseos imaginarios. Es decir, no hay futuro para el proyecto si este gobierno tiene que salir con un helicóptero. Esperemos que no. Bueno, no hay futuro. No es bueno para nadie que salga con un helicóptero. En principio no es bueno para nadie. Y en segundo lugar, no hay futuro para nadie, pero en primer lugar, el que más pierde su futuro es el que sale mal. Y dejemos el helicóptero y digamos sale con una inflación creciente, sale con todas las variables económicas descompensadas como parecieran estar en este momento. O sea que si Cristina no se ocupa del presente, va a tener muy poca chance de seguir ocupándose del futuro. Yo no sé si ella se quiere ocupar de ese futuro, la verdad no lo sé. Y además no tengo ninguna vocación por hacer análisis psicológico sobre ella. Sensatamente uno podría decir que un dirigente político que ha cumplido su ciclo de una forma relativamente exitosa en periodos, podría optar por otros caminos. Y el futuro ver si se construye. Pero claro, ella conoce también el peronismo, que el peronismo no da tregua. O estás acá custodiando los porotos, o ese guiso... Ya se está viendo, ¿no? Ya se está viendo, ese guiso se cocina para otros. Ahora, dígame, y viendo este curso de acción y de las cosas que van pasando, ¿usted imagina algo o piensa algo en torno de lo que pueda venir en términos de, bueno, futuro político para la Argentina, inmediato, transición? ¿Imagina algo mirando más allá del 2015 o no imagina? Uno tiende a imaginar lo que pasó. O por lo menos las personas con poca imaginación, como en mi caso, tienden a imaginar lo que pasó. Lo que pasó, no me estoy refiriendo a economía, sino a elecciones, lo que pasó, a coyunturas donde se elige presidente, lo que pasó en el 2003 fue una interna peronista abierta, convertida en elección nacional. Uno tiende a imaginar eso, con candidatos que van a estar, que están ahí, Scioli, bueno, ya se anotaron varios otros en la carrera, no hay nada más barato que ser candidato a presidente de la República en este país, no sé cómo no nos estamos anotando. A mí no me va a ir muy bien. No, yo por eso nos da un poco de vergüenza, tenemos todavía un poquito de pudor por ahí escondido. Pero bueno, Scioli tiene méritos, y tiene méritos en el sentido de una larga permanencia allí, una larga experiencia de gestión. Ya está anotado Scioli, obviamente está anotado Capitanich. Por supuesto que Uribarri no va a decir, bueno, siendo así y estando mi compañero... Bueno, Randazzo repitió hoy que él también está. Él está anotado, o sea que hay... Eso es lo que es el peronismo oficialista, después está el peronismo no oficialista. Y después está Massa. Después está Massa. O sea, lo que no sabemos es si el peronismo oficialista acordará una interna y Massa irá por afuera, si acordarán todos una interna, cosa que me parece muy difícil que suceda, o si tendremos una interna como la de Duhalde, como la que hizo Duhalde. La del 2003, que varios hizo candidatos. Duhalde en el 2003, varios candidatos. Eso es lo que me parece, que no hay que tener ninguna capacidad de predicción demasiado alta para predecir eso. Más de eso yo no me animo a predecir, por otra parte. Ahora, y mirando eso, ¿usted podría aplicar el latiguillo, el eslogan, la definición de la década ganada en términos políticos cuando la Argentina puede, a lo mejor no ocurre, puede repetir 10 años después de la crisis el escenario político electoral de la crisis? Bueno, en términos políticos yo hablaría de los 30 años, y los 30 años si fueron ganados. Si fueron ganados porque hemos visto que pasaron de presidentes de una persuasión política a otra persuasión política, que no hubo interrupción, y por tanto yo diría que esos 30 años fueron ganados. Que Kirchner hubiera organizado un loop para que él y Cristina fueran presidentes de aquí al 2050, no parece, digamos, lo más republicano e institucional que puede conseguirse en plaza, pero bueno, tampoco le pega un golpe decisivo a estos 10 años, ya pensando en la última década. Tenemos, por supuesto, abierto el campo de una reorganización de los partidos, dada la crisis que los partidos tradicionales viven. Si estamos hablando de gran interna peronista posible en el 2015, eso quiere decir que ese partido no es una organización política en el sentido en que se habla de organizaciones políticas
del Frente Amplio, por ejemplo, que hace 40 años que el Frente Amplio, o de la Concertación chilena, que no, estamos pensando en plataformas donde la gente aterriza sus aviones, sale y entra a esas plataformas, o los partidos son más bien portaaviones. Más la crisis del radicalismo, que de todas maneras conserva una enorme estructura territorial, pero en la cual también todos son presidenciables. Es decir, Cobo se siente menoscabado porque no ha recibido la presidencia de la bancada, como si fuera un silogismo. Gané las elecciones en Mendoza, tengo la presidencia de la bancada. No entiendo bien que eso sea un silogismo. Puede ser el reconocimiento de un exitoso, pero no es necesariamente un silogismo. O sea, todos los partidos tienen dificultades para definir sus jerarquías. Y eso complica, digamos, el establecimiento de estructuras más sólidas. De todos modos, en todos los países del mundo existen dificultades para establecer las jerarquías en los partidos. Solo que partidos más sólidos, los europeos por una parte o algunos de los latinoamericanos, encuentran modalidades que resuelven cómo se establecen las jerarquías dentro de los partidos. Muchas gracias. Gracias, Aló. Gracias a ustedes. Nosotros en un minuto o un poquito menos seguimos en Código Político.